Ahora en estos tiempos, uno nunca sabe en quién podemos confiar y en quién no. Me pasó una amarga experiencia, la cual hasta la fecha me está doliendo demasiado aceptar. Viví siempre confiando en las buenas personas y bondadosas. A veces me decían que tenía mucha empatía hacia los demás, pero así fui criada por mis papás, quienes les debo la vida y lo que en realidad soy como persona. Papá, siempre amoroso, se esforzó por darme una carrera, mientras que mi madre estuvo allí apoyándome todo el tiempo. Por eso los amo y los amaré por siempre hasta el infinito. Cuando tenía 12 años, llegó una vecina a la cuadra donde yo tenía mi casa. Habían llegado a ocupar la vivienda abandonada por años. Se decía que el dueño se fue un día y nadie lo volvió a ver. Con el paso del tiempo, la propiedad pasó a manos del municipio y el gobierno se hizo cargo de la propiedad hasta ponerla en venta para alguien más. Los nuevos inquilinos se instalaron de inmediato. Allí todos nos conocíamos y por ende mostramos siempre empatía y solidaridad con los demás. Éramos muy unidos, porque en alguna reunión nos invitábamos los unos a los otros. Cuando mamá miró llegar a esas personas, se presentó ante ellas y yo me quedé hablando con una niña de mi edad. «Hola, soy Blanca», le dije. «Yo me llamo Estela», ella me contestó. Desde ese momento comenzamos a interactuar. Ella venía todo el tiempo a casa con su mamá, porque la mía siempre las invitaba a merendar o a desayunar por las mañanas. Por esa situación, fue naciendo entre nosotras una bonita amistad. Parecíamos casi hermanas, y lo mejor de todo, era que Estela había entrado a la misma secundaria que yo. Con el paso del tiempo, ese lazo de amistad se fue reforzando cada día más. Parecíamos casi hermanas, las dos nos queríamos muchísimo. Un día, platicando, intenté preguntar qué hacía antes de venirse a vivir a mi colonia, pero me sorprendió mucho su reacción. «No tienes derecho a cuestionarme nada», ella dijo demasiado enfadada. Dejé las cosas como estaban. Para ese entonces habíamos cumplido los 15 años, y nuestras madres preparaban una celebración para festejarlo juntas en mi casa, por ser más grande. Desde ese momento, comencé a notar cambios en la actitud y también en la conducta de Estela. A veces estaba de mal humor y parecía que algo en mí le molestaba. Sin embargo, eso se me fue haciendo normal en ella. Tal vez estaba formando su propia personalidad y yo no era nadie para poder intervenir en ello. Después de la fiesta de 15 años, llegó la época de los novios. Comencé a salir con algunos chicos, y cuando le contaba a veces, ni siquiera me ponía atención. Mas sin embargo, ella siempre deseaba ser escuchada por mí, y si no lo hacía, sentía su profunda molestia. El tiempo siguió su curso. En esos momentos sentí que nos fuimos distanciando, a tal grado de que ya casi no venía a la casa, ni tampoco yo iba a la suya. Para ser sincera, no percibí tanto esa ausencia, porque se fue alejando poco a poco. Había veces en que solo nos veíamos cada 8 días para reunirnos con nuestras mamás, porque ellas también se hicieron buenas amigas. A veces me sorprendía la forma de ser de Estela, y trataba de comprender y aceptar cómo era ella en realidad. Al verme feliz, sentía su molestia, sobre todo cuando le hablaba de los chicos que conocía. En su casa nunca me contaba nada. Al preguntarle, solo se limitaba a decir, «Luego te cuento». Al pasar 3 años, cumplí 18. En ese momento entré a la universidad, porque había logrado pasar el examen de admisión, pero para mi amiga fue todo lo contrario. Ella no consiguió un lugar, y furiosa sentí su molestia hacia mi persona. Sin embargo, con el paso del tiempo, todo volvió a la normalidad. Ella siguió viniendo a mi casa como si nada. Un día le vi comentarios en la red social de unas personas que yo no conocía. Al preguntarle, me ignoró completamente,
porque la verdad nos conocíamos las amistades de ambas. Ella necesitaba su privacidad y también su propio espacio, por lo que terminé respetando y comprendiendo. Ya no insistía en preguntarle para no incomodarla, porque más bien parecía yo una amiga tóxica. Tiempo después, Estela comenzó a alejarse de mí nuevamente, pero no lo resentí, porque en esa ocasión ya tenía un novio. Este me daba dolores de cabeza, y a decir verdad, nuestra relación no estaba funcionando muy bien. Mi amiga lo sabía. A veces me daba consejos, pero no como antes, y sentí que ya no le interesaban mis problemas, así que dejé de contárselos también. Así estuvimos alrededor de 2 meses. Tiempo después terminé con ese muchacho, y la verdad yo me encontraba demasiado deprimida. Casi no salía de mi casa, y no fui a la universidad por una semana. Mi mamá comprendió. Ella me dio su apoyo y cariño. No obstante, necesitaba a mi amiga, la cual parecía seguir demasiado ausente. Decidí comenzar a salir de nuevo a otros lugares. Unos compañeros de la universidad también me animaban y me invitaban a tomar un café o al cine, pero yo no tenía ganas de nada. El rompimiento de esa relación me había devastado por completo, e iba a necesitar algo de tiempo para poder sanar. Pasaron unas semanas. Un día llegó mi amiga a la casa con un pastel de naranja. Preguntó a mamá por mí, y mientras ella guardaba el pastel, Estela corrió hacia mi cuarto como si nada. No voy a negarles que estaba algo molesta por su abandono, pero en ese momento necesitaba mucho de sus abrazos, y sobre todo sus consejos de hermana. Pues quién sabe cómo lo hizo, pero con su sola presencia me alegró la tarde. Estela era muy risueña. Me encantaba estar con ella, porque sabía contagiar una alegría que llevaba por dentro. Esa tarde nos fuimos a la cocina para merendar con el pastel de naranja. Mamá estaba feliz, porque al fin había salido de mi cuarto. No se preocupe, señora. Ella va a conocer a otros muchachos. En realidad, no tenía ganas de tener otra relación. Es más, no deseaba saber en ese momento de los hombres, porque pensaba que cualquiera de ellos me haría sufrir otra vez. Comenzó a llevarme con ella a otros lugares donde vendían alcohol. Recuerdo que en una ocasión que entramos a una especie de bar, a mí honestamente no me agradaban esos lugares, porque veía muchachas casi desnudas e imaginé a qué se dedicaban. Las chicas parecían de mi edad, o mucho menores que yo, y de algún modo me sorprendí muchísimo de que se encontraran en ese lugar. Había hombres con ellas. Recuerdo que las muchachas bebían alcohol con esos hombres, y a veces salían con ellos por una puerta trasera. Cuando entramos nos llevaron hasta una mesa, según estaba reservada, pero no entendía cómo mi amiga frecuentaba esos horribles lugares. «Espera aquí», dijo Estela. Miré cómo ella dialogaba con una mujer que se encontraba sentada en el rincón de una de las mesas. La señora, como de 40 años, bebía a sorbos su copa de vino. Sin embargo, Estela volteaba hacia mí en recurrentes ocasiones, como si estuvieran hablando precisamente de mi persona. Pasamos una linda noche. Después de eso llegaron unos chicos con nosotros. Saludaron a mi amiga muy cariñosamente, pero en realidad yo no los conocía. Le pregunté muy sorprendida. «Ah, son unos chicos que acabo de conocer», ella me dijo. Los muchachos se sentaron con nosotras, pero se notaban mucho más grandes, como de unos 30 años más o menos. Invitaron las rondas de bebidas junto con unas botanas. Tiempo después eran exactamente cerca de las 10 de la noche. Yo deseaba irme, porque a decir verdad ya andaba medio mareada, y sobre todo sentía demasiada incomodidad. Los comentarios de esos chicos eran fuera de lugar, como de sarcasmo, algo vulgares. Mi amiga por su parte estaba tan encantada que no dejaba de reír a carcajadas.
Me levanté entonces de la mesa. Al hacerlo, la vista se me nubló y comencé a ver medio borroso. En ese instante me recargué en la mesa porque el cuerpo no me respondía, y aunque intentaba levantarme, los ojos se me iban cerrando en contra de mi voluntad. En cuestión de minutos, perdí la conciencia totalmente. Cuando al fin había cerrado los ojos, logré escuchar algunas voces, las cuales murmuraban de mí, pero no llegué a comprender absolutamente nada. Tiempo después, comencé a sentir mucho frío. Al abrir los ojos, me miré en un lugar muy extraño. Se trataba de un cuarto oscuro, y apenas entraba un rayo de sol. Le grité varias veces a Estela, sin obtener ninguna respuesta. Mi amiga no estaba por ningún lado. Entré en una profunda desesperación. La puerta de esa habitación estaba cerrada con llave. No se podía abrir, y eso me hizo gritar pidiendo ayuda, pero nadie me escuchaba. De repente escuché que alguien se iba acercando. Cuando la puerta se abrió, entró la misma mujer que se encontraba en el bar platicando con Estela. Ella me miró diciendo: «Está muy buena la mercancía». «¿Quiénes son ustedes?», les pregunté con mis labios temblando. Apenas si me salió un hilo de voz. Sentía que mi vida corría peligro, porque además no sabía nada de mi mejor amiga. «¿En dónde está Estela?», dije nuevamente temblando. «Ay, mi vida, tu amiga te vendió conmigo», contestó esa mujer. En serio no lo podía creer, y terminé gritándole en la cara que no era cierto, que estaba mintiendo. Le dije con lágrimas en los ojos que se derramaron sobre mi rostro. No podía ser verdad que mi amiga me hiciera ese cruel daño. De ninguna manera lo podía aceptar. «Pues ni modo, mamita, esa es la verdad». Seguido de eso, me llevaron hacia otro lado. En ese lugar se encontraban más habitaciones cerradas, y entre una de ellas tuve que entrar a la fuerza. «Que se cambie de ropa», dijo esa mujer, señalando lo que me iba a poner. Se trataba de un vestido, de esos que usan las mujeres de la calle. Me resistí entonces a obedecer las órdenes de esa mujer, pero ella se acercó para propinarme un golpe. Y fue así como entendí que debía obedecerle en todo. Lloré muchísimo, porque no podía aceptar que mi propia amiga me hubiese traicionado de la peor manera, pero la mujer se encargó de hacérmelo saber de 1000 maneras. «Mira los mensajes del texto, niña». Al mirar el celular de aquella mujer, efectivamente, era el número de Estela, quien me ofrecía a cambio de una buena cantidad de dinero. «No es cierto», todavía alcancé a decir, mientras me obligaban a vestirme como una cualquiera. No tuve opción. Hice lo que me dijeron, porque de eso dependía mi vida. La mujer se encargó de hacerme entender que ahora yo le pertenecía. «¿Eres virgen?». Cuando escuché esa pregunta, yo solo asentí con la cabeza, porque jamás había estado antes con ningún hombre. Los chicos de alguna manera llegaron a proponerme tener relaciones, pero jamás acepté por mis valores. Yo sí deseaba llegar virgen hasta el altar. Esperé en ese espantoso lugar por un rato. Mi destino estaba a punto de ser sellado por la traición de mi mejor amiga. Lloré porque no podía creerlo. Ella no era capaz de hacerme un daño irreparable. Sollozando gritaba el nombre de Estela, mientras tenía que ponerme un maquillaje escandaloso. En segundos me había convertido en una mujer de la calle, o quizás se trataba de mujeres presas en las manos de esos hombres, quienes se encargaban de robar la inocencia de mujeres para condenarlas a una vida de tortura y también de sufrimiento. Una hora después, la puerta se abrió. Me encontraba demasiado asustada y deseaba salir corriendo de ese lugar, pero era imposible escapar. Había hombres armados con trajes grises y gafas oscuras. Estos se comunicaban todo el tiempo por una radio. No sé a quién le llamaban el flaco,
pero continuamente lo mencionaban en sus diálogos. Me taparon el rostro con una especie de bolsa de trapo de color negro, quizás para no ver el recorrido, porque me subieron a un auto. Sentí cómo arrancó y tardó mucho tiempo en detenerse. Cuando llegamos sentí mucho frío. Imagino que ya eran las altas horas de la noche. Me obligaron a caminar con unos enormes zapatos y un vestido vulgar y escotado. Sin embargo, en mi pecho había un nudo que no podía desenredarlo. Tenía miedo, y resignada a mi destino, recordé el rostro de mi querida madre. Entramos a una especie de bodega, la cual estaba custodiada por hombres de la misma manera. La puerta blindada solo se podía abrir mediante códigos, y cuando colocaban los números correctos, ésta se abrió de repente. Caminamos por un pasillo, y en el fondo había dos hombres custodiando una puerta. Allí había una especie de bar con muchos clientes. Cuando me llevaron al interior, de inmediato se acercó una de las muchachas, que parecía ser una como yo. Llevaba un traje de conejita, de esos que salen en las revistas para caballeros, y al mirarme me llevó con ella a una de las mesas. Comencé a llorar desconsolada porque tenía muchísimo miedo. Me habían vendido para obligarme a trabajar como una prostituta, y eso no lo podía soportar. En ese momento, la muchacha me dijo con una voz fría: «De nada te servirá llorar aquí. Es mejor que te resignes ahora». Sus palabras me llegaron hasta lo más profundo de mi ser. No deseaba esa vida, porque sabía el infierno que pasaban todas las mujeres en manos de la trata de personas. En ese momento me sirvieron una copa en la mesa, y se acercó un señor como de 50 años. Estaba muy viejo y feo. Tenía un sombrero tipo bolero, y al mirarme se atrevió a tocarme una de mis piernas. Lo rechacé de inmediato. No obstante, alguien se acercó a decirme en voz baja, tomándome de los cabellos: «Debes ser buena con los clientes». El señor, al escuchar eso, comenzó a tocarme de nuevo las piernas, para después llevarme con él. Salimos por una puerta trasera, caminando por otro pasillo. Al detenernos, miré que había varias puertas como los hoteles. El viejo sacó una llave de su bolsa, y me llevó con él a uno de los cuartos. En el interior había una cama, una mesa redonda y un buró. «Ya tengo muchas ganas», dijo ese hombre, y me lanzó a la cama de manera violenta. Ahí perdí mi inocencia de la peor manera que ustedes puedan imaginar. Ese señor me lastimó como no tienen idea. Desgarró todo de mí por dentro, y cuando ya se había cansado, solo se levantó de la cama y dijo: «Estuvo muy bien, volveré por ti una vez más». Lloré como no tienen idea. Mi vida se había convertido en un infierno. Extrañaba mucho a mi madre, y no sabía si algún día volvería a verla. Ella iba a sufrir mucho por mi ausencia, sin saber de la traición que me hizo mi mejor amiga. Conforme pasaron los días, tuve que estar con más hombres. Una de las chicas me daba paracetamol para poder soportar el dolor. En ocasiones nos inyectaba como con una sustancia. Eso de alguna manera no me permitía sentir nada. El tiempo allí parecía eterno. No sabía si era de día o de noche, porque siempre nos encontrábamos adentro de ese lugar sin poder ver la luz del sol. A veces nos trasladaban, pero solo de noche. Y pues pasaron los días, las semanas y los meses, sin que volviera a ver la luz del día. Todo el tiempo pensaba en el sufrimiento de mamá. De alguna manera pedía a Dios que le dijera que yo me encontraba bien, hasta cierto punto. Le mandaba mis bendiciones y le hablaba en silencio por las noches. Tiempo después, ya había pasado cerca de un año. Según la mujer del lugar, yo me convertí en la favorita de los clientes. De manera continua, me trasladaban de un lugar a otro,
y estuve con hombres que tenían muchísimo dinero. Esos momentos fueron endureciendo mi corazón. Llegó el momento en que ya no sentía nada por nadie, ni por mí misma. Me esforcé por complacer a los clientes para nunca ser castigada, porque los castigos iban de golpes hasta días sin comer. Me hice una mujer mucho más fuerte. Todo el momento pensaba en la manera de salir de ese infierno, pero por más que analizaba la situación, no hallaba cómo salir de ese lugar. No obstante, un día llegó a mí un ángel que quizás Dios me mandó a esta tierra. Era uno de los clientes, quien antes de continuar con todo, me miró directamente a los ojos. «Tienes una profunda tristeza», me dijo. En ese momento, mi llanto ya no pudo contenerse y me eché a llorar. Extrañaba mucho a mi madre y seguramente se había muerto de tristeza. Le dije a ese cliente que deseaba salir de ese lugar porque me tenían en contra de mi voluntad para trabajar en la prostitución. «Tranquila, hermosa». Él me dio un abrazo tan cálido que por primera vez después de mucho tiempo me sentí demasiado protegida. «Yo te voy a ayudar. En realidad soy policía». No lo podía creer. Ese hombre era un policía. Era como si todas mis súplicas, al fin Dios las hubiese escuchado. De inmediato me pidió tener un poco de paciencia, porque no podía hacer nada por el momento. Entonces comprendí que debía esperar, y hasta me dio algo de dinero. «Tómalo del cobro de la noche. Tú les dirás que me fui satisfecho por tu trabajo». Nos quedamos platicando casi 2 horas. Después de ese tiempo me tenía que ir, porque por lo regular solo trabajaba estas 2 horas, y si querían más, sería dinero extra. El policía, de nombre Raúl, me dejó ir cuando tocaron la puerta para entrar por mí diciendo que volvería a buscarme. En ese momento confié mucho, y un rayo de esperanza me iluminó entre aquella horrible pesadilla. Sin embargo, sabía de lo peligroso de la situación, porque aquellas personas eran unos terribles asesinos. Supe que algunas de las muchachas, cuando no obedecían, se las llevaban, y jamás las volvían a ver. Cuando regresé a esa cárcel, fui pensando en aquel policía. Se había portado de lo más gentil y sobre todo amable. Pedí a Dios durante todo el camino volverlo a ver, para al fin ser libre de esa terrible pesadilla. Pasaron 3 días y no tuve noticias. En ese momento mis esperanzas se fueron abajo y pensé que el policía se había arrepentido de mi rescate, pues no pasaba nada y las cosas seguían igual. Resignada a seguir siendo una mujerzuela, me apresuré porque había un cliente nuevo, el cual deseaba verme. «Van a pagar una buena cantidad», decía una de las mujeres que se llenaba sus manos de dinero a costa de mi sacrificio. Sin embargo, la obediencia era fundamental para poder mantenerse con vida, porque sabía muy bien qué les pasaba a las chicas que jamás regresaban. En ese tiempo hice amistad con una de las muchachas. Ella apenas sí tenía 15 años. Casi una niña y ya tenía que vivir todo ese infierno. Me contó con lágrimas en su rostro que sus padres le habían organizado su fiesta, pero se enamoró de un muchacho, y este la engañó ofreciéndole a este grupo delictivo a cambio de una enorme cantidad de dinero. Al parecer nos había pasado lo mismo, pero en mi caso Estela fue quien me había traicionado. Y aunque ya no le guardaba rencor, deseaba con todas mis fuerzas que ella pagara por eso. Tiempo después, tocaron a la puerta donde me encontraba maquillando. Era la misma persona quien me llevaba a los hoteles para encontrarme con los clientes. Resignada a pasar nuevamente por ese infierno, le dije que ya estaba lista. De repente escuché alboroto afuera. «Ya nos descubrieron», alguien gritó para alertar a los demás, y varios disparos se detonaron. Intenté regresar a la habitación, pero algo me decía que era mi momento de escapar.
Al asomarme en el bar, había muchos policías enfrentando con sus armas a los hombres que custodiaban el lugar, y justo allí se encontraba el mismo policía. No lo podía creer. Había cumplido su promesa. Esa tarde sentí una presencia milagrosa. Después de tanto tiempo, al fin nos habían rescatado, y por fin abrazaría a mi madre para decirle que estaba viva. Me llevaron a la procuraduría. Allí nos hicieron varios exámenes médicos a todas las chicas que nos encontrábamos trabajando ahí. Algunas de ellas venían con laceraciones en sus partes íntimas, y otras se habían contagiado de SIDA. Afortunadamente yo salí ilesa de todo eso. En ese momento llamaron a mi madre por teléfono. Cuando llegó a buscarme, ella no podía creer que estuviera con vida, y entre llanto de felicidad nos dimos un fuerte abrazo. Dimos gracias a la policía por su trabajo y me fui a casa. A mi madre nunca le conté la traición de Estela, porque ella ya estaba pagando de la peor manera, pues se casó con un hombre despiadado, y lo que supe después era que esa persona se dedicaba a llevar a cabo negocios ilícitos. Estela era brutalmente maltratada, y en varias ocasiones fue a parar al hospital. En algún momento la odiaba, pero al final de todo me dio mucha lástima, porque este castigo fue peor que mi propio infierno, vivido en manos de la trata de personas.